Buenas noches, nos encontramos con el señor Rafael García y vamos a realizarle una entrevista. ¿Cuántos años tiene? 71. Y vamos a realizarle un recorrido por las etapas de su vida, ¿está de acuerdo? Sí, señor. Vamos a hablar primero de su infancia. ¿Conoce cómo fue el proceso de su nacimiento? Nací en la colonia Talleres, un día medio nublado, según mis papás, y por medio de una señora que le ayudó ahí a mi mamá, a mi nacimiento. No fue en maternidad ni en clínica. En ese tiempo creo que les decían comadronas, Sí. pero eran señoras que estaban preparadas para ayudar a la mamá a extraer al bebé sin ningún problema. Creo que así me acuerdo que así nací. ¿Sí? Me recuerdo que así me decía mi mamá, creo. ¿Sabe cuánto tiempo se tardó en aprender a caminar y a hablar? Creo que del año al año empecé a caminar, ¿Sus papás le enseñaron? a dar mis primeros pasos, mi mamá, según me platican, ¿verdad? Tiene una abuelita también que le decíamos la abuelita Poncha, y creo que ella también ayudaba a mí. ¿Qué tan fácil era cuidar a un bebé en su época? Era difícil. Era difícil porque si no se tenían los medios para alimentarlo, para criarlo, pues podía enfermarse el niño normalmente, y no había alimentos como los de hoy, no había leche materna, era la pura leche materna, más bien se les crió con pura leche materna. O sea, yo fui criado con pura leche materna. Yo no me acuerdo de la leche nido ni nada por el estilo. Vinieron después, Sí. tal vez después de mi edad de hombre para arriba. O sea, todo dependía de si tenían dinero o no. Y si había dinero. Era una situación muy difícil. Mi papá estaba enfermito de los nervios y a veces trabajaba y a veces no. Entonces era poco el dinero que entraba a la casa. Pero, o sea, aún así nos pudieron mantener bien y no nos faltó lo necesario. Siempre había un pan que comer, en un techito donde dormir, un techito donde Eso es dormir. lo importante. Ahora vamos a ir con su niñez. ¿Qué tanta atención considera que le tenían sus papás cuando estaba pequeño? Pequeño, mucha, nos cuidaban mucho. Sí, mi mamá siempre estaba al pendiente de nosotros para que no nos enfermáramos, para que no tuviéramos accidentes, y nos empezaron a enseñar a caminar y a movernos y a hacer mandados de niños para que no estuviéramos ahí nada más sin hacer nada, ¿verdad? Nos enseñaron a traer cosas, a obedecer, a ayudar en la casa desde chiquitos. De hecho, yo de niño me llevaban tus tíos, o sea, tu tío Lalo y tu tío Pepe me llevaban a vender limones. Sí. Creo que tenía 3 o 5 años. Y que según yo era el que más gritaba o el que llamaba la atención porque era el más chico, y toda la gente se iba conmigo, entonces yo era el que más vendía limones, de los mejores. Y creciendo en ese ambiente, también de los 5 como a los 10 boleaba y estaba en la escuela. Ya estaba en la primaria, entré a la primaria, no sé qué, a los 5 podría ser. Entré a la primaria, hice toda la primaria ahí con un primo mío que vivíamos en la misma colonia, en la Escamilla, y hicimos toda la primaria, y los días de descanso, por decir sábado o domingo, íbamos a trabajar a una colonia a bolear zapatos. Íbamos a bolear zapatos. Y si se ofrecía otra cosa, pues a vender otra cosa o a ayudarle. Tu bisabuelito era carpintero. Sí. Carpintero de los buenos, los finos. Hacía muebles, roperos, hacía muebles grandes.
de esos que les llamamos chifonieres, o sea, muebles para guardar ropa, se les llamaba chifonier en ese tiempo. Hacía cuadros para fotografías, unos marcos muy bonitos, puertas como esa, como la que tenemos aquí, y puertas también normales para las casas. Pero ¿cómo se dice? Lo que él más le apasionaba era las guitarras. Sí. Hacía guitarra. Hacía guitarra de lo que fuera. Al grado que un día, digo de lo que fuera porque buscaba madera, y si no conseguía con sus amigos o no conseguía para comprarla, si no lo vendía la guitarra anterior, conseguía madera de un chiquero, hizo un violín, de una madera de chiquero. O sea, teníamos un chiquero en el patio donde creábamos un marranito. Bueno, más bien, sí, o sea, nosotros lo cuidábamos de niños y le dábamos de comer, ¿verdad? Lo criaba, mi abuelita nos lo compró, creo que lo criamos hasta ser grande y pácatelas nos lo echamos, ¿verdad? Después chicharroncitos. Y entonces todo eso me acuerdo, me acuerdo muy bien, ahorita estaba pensando en tu tío, cómo se acuerda también de muchas cosas que vivimos que a pesar de que fueron difíciles, o sea, las disfrutamos y éramos felices. Así a pesar de lo difícil que era Vamos a cambiar de pregunta. ¿Cómo se divertían los niños en su edad? A mi edad, bueno, ya te dije que era lo que hacíamos, ¿verdad?, en la primaria, y luego la bolería y todo eso. En las diversiones jugábamos a las canicas, jugábamos al trompo, comprábamos canicas de barro, que vendían así en un tendajito de ahí del barrio, y comprábamos, no sé, a peso, a 2 pesos, no sé cuánto nos las daban, o a centavos, y jugábamos. Había chavos que hacían mucho, ¿verdad? Jugábamos que al pocito, y había uno que al ahogado. Metíamos canicas en una ruedita, y el que sacara más era el que ganaba, y el que la sacara, pues eran para él. O al pocito matón, hacíamos un pocito y también echábamos ahí. El que echara más canicas dentro era el que ganaba. Canicas, jugábamos a los trompos, ese trompo que andaba bailando Gabito y Mateo y Rafita, que nunca pude bailar, los hacíamos nosotros. Empezamos comprando en la tienda, porque no teníamos, pero cuando nos dimos cuenta cómo se podía, cómo estaba formado el trompo, empezamos a hacerlos. Ya más grandecitos, como entre los 10, 12 años, yo creo. Fue cuando nos dimos cuenta que podíamos. No sé si un hermano mayor, tal vez tu tío Pepe o tu tío Lalo, nos enseñó, no me acuerdo si alguno de ellos lo hicieron, y fue como, yo también aprendí. Y como ahí con mi papá pues tenía para pulir y lijar y todo, entonces haz de cuenta que ahí nos enseñamos a hacer los trompos. Los hacíamos de una bola de madera, de una tabla, o de una tabla la empezábamos a limar con un fierro que tenía tu abuelito, tu bisabuelito. Se llama lima, y le dábamos forma, haz de cuenta, como unos escultores. Sí. Y a veces hacíamos unos muy buenos. El trompo, el valero, también de madera. También nos salieron muy caros los que comprábamos cuando nos tocó comprar. Cuando nos dimos que podíamos nosotros tener un valero también, que fuera las capiruchas, así le llamábamos. Agarrábamos el valero, tenía un agujero en medio, y arriba tenía un ganchito, o se le amarraba el cordón, se le amarraba un hilito, y en la punta del hilo se le amarraba un palito de madera. Sí. Y ahí caía. Ahí. Sí, aventábamos lo poníamos así, por decir, a esta altura, y le empezábamos a dar vuelta. Y tenía que caer. Al caer, tenía que caer con el agujerito, tenía que entrar en el palito, y echábamos una, 2, 3, 4, hasta las que pudiéramos echar. Y así nos divertíamos de niños con esos juegos. Y el de la capirucha, el de los encantados, a veces jugábamos con las niñas, pues no había
Entonces, pues tenemos que mezclarnos ahí entre las hermanas y las vecinitas, o sea. Sí me llegó a tocar alguna vez, ¿verdad? Porque eran de correr y brincar y todo eso, a las escondidas, Sí. a los encantados, a la capirucha y el béisbol. El béisbol. La capirucha también la hacíamos nosotros. Era un palo de escoba. Lo partíamos a la mitad y con uno de ellos, haz de cuenta que era como un bat, y con la otra parte le cortábamos tres cachitos así. Y con eso los bateábamos. Oh. ¡Pum! Lo bateábamos 1, 2, 3 y hasta donde fuera a dar. Y el que lo lanzara más lejos era el ganador. Porque se hacía un conteo. Aventabas tu palito, ¿no? Y creo que lo sacábamos de un agujerito, de un pozo. Lo poníamos en un pozo y lo levantábamos así con el palo y ¡pum! Para levantarlo y pegarle. Sí. El que más lejos lo mandara era el que ganaba. Porque al empezar a contar, contabas 1, 2 con el palo, porque el que pegaba 2, 3, 4, 5, 6 y los más puntos que hiciera era el que ganaba el juego. Capirucha le decíamos, las capiruchas. ¿Con qué? La pericocha. No, la pericocha. La capirucha era la del valero. Sí. Sí, mijo. Todos esos juegos disfrutamos nosotros, o sea, de niños. Te puedo decir que hasta los 12, 13, 14 o 15. 12 ya, tal vez a los 12 o los 13 ya cuando me cambié. ¿Ya vas con otra edad o sigo hasta los 18 o 20 de esto? No, sigue Bueno. de 3 a 12. ¿De 13? 3 a 12. ¿De 3 a 12? Ya me pasé entonces. Ya dije esos juegos que eran. ¿Las oportunidades para ir a una primaria o una escuela eran las mismas que ahorita, en la actualidad? No teníamos problemas. Yo no me acuerdo que nos pudieran tantas. Yo no batallé por entrar a la primaria de ahí del barrio. Casi todos teníamos la primaria en el mismo barrio y la secundaria en otra colonia, en otro barrio más lejano de ahí. Yo me acuerdo que hice la secundaria acá en una que era de la Colonia Quesada, que estaba como a 3 colonias de la mía, y teníamos que ir a pie, caminar como de aquí a Lincoln, por decir, en cuanto a eso. Pero las primarias no teníamos problemas para que nos inscribieran. Eso es que como eran colonias chiquitas, mijo, no estaban tan pobladas, no había tanta gente como ahora. Ahora son muchos, somos muchos, y son muchos los niños que hay ahora. Y por lo tanto ha crecido todo eso. Entonces, cuando nosotros empezábamos, era una colonia chiquita, haz de cuenta como de lo que llaman paracaidistas. Como los de ahí de la Genaro Vázquez, que llegaron todos ahí, se posicionaron. Sí. Se posicionaron de ahí del terreno de su casa. Haz de cuenta que sí estábamos nosotros en ese barrio, y pues sí, o sea, sí éramos pobres porque vivíamos en un tejabán que estaba atrás de la casa de una tía mía, de una hermana de mi mamá. Pero ahí fuimos muy felices a pesar de eso, esa infancia, y todos esos juegos que te digo, todos esos los llevé a jugar. Y después de los 12 empezó el soccer, el fútbol. Cuando a los 12, llego hasta los 12. Luego, ¿cuál sigue? Ya llegué hasta los 12. Las preguntas Me emocioné. cambian. Entonces vamos También a de hablar los 13 por arriba. Vamos a hablar de la adolescencia, son 13 para arriba. 13 a 20 o 13 a 18. 13 a 20. 13 a 20 nos venimos, bueno, también tengo que marcar si nos cambiamos de colonia o no, o nomás Si cambio de quiere, día. Bueno, cambiamos de colonia. Nos superamos un poquito, por decir, cambiamos de una colonia allá en Guadalupe y venimos a dar aquí a una que está aquí por, ¿cómo te diría a qué altura? Ahí por Gigante. Sí ha salido Pato por acá, por Luis Cortines, y ahí por donde está el Gas Natural. Luis Cortines y Simón Bolívar. A la altura de una gasolinera que está ahí, por ahí nos cambiamos en una colonia que se llama Pedro Lozano. De los 13 para acá. De los 13, yo tenía 13 y tu tío Gil tenía 7. 9. Traía 9. De los 13 empezó la inquietud del fútbol, soccer. Sí. Y nuestro pasatiempo era jugar todos los días cascarita. Todos los días futbolito. Sí. Así le llamamos nosotros. ¿Por qué?
Porque empezamos poniendo 2 piedras, una en cada lugar, y jugamos como 3 contra 3 o 5 contra 5, según nos fuéramos de chamacos. Casi todos de la misma edad, casi todos de los 13 arriba. Los más grandes pues hacían su equipo más grande, ¿verdad? Pero era el futbolito, y luego ya entré a un equipo, los mismos chavillos que empezamos a jugar ahí, que jugábamos ahí enfrente de mi casa, enfrente de mi casa y enfrente de los de mis amigos. Era una cuadra, todos éramos vecinos y todos éramos amigos, casi todos de la misma edad. Sí. Un barrio que está enfrente de la clínica 17 de la Juárez. Y y pues sí, o sea, éramos pobretones todavía, pagábamos 100 o 200 pesos por la renta de un tejabán que nos rentó un tío, y ese tejabán estaba así, le decíamos la casa canteada, es de madera también estaba. También era de madera, pero era más grande que la de allá. Sí. Y pues en un lugar más céntrico y de más ambiente, ¿verdad? Ya no estaba tan encerrado. Hasta los 13, 14, 15, 16, 17, 18. Hasta los 17, sí, o sea, eso era nuestro pasatiempo. Casi el puro futbolito. Ya a veces jugábamos la pericocha de repente. Como ya éramos más grandes, pues ya no nos llamaba mucho la atención. Y el soccer, todos los chavitos que jugábamos ahí mismo enfrente, en la casa, enfrente. Nunca nos pasaba nada porque era una calle, no era muy traficada por carros. No era raro el que tenía carro, ¿no? Entonces, una calle pavimentada, la hacíamos campo de fútbol. Pero a una cuadra de nosotros estaba la colonia. La de nosotros era Colonia Pedro Lozano y la de enseguida era Colonia Garzanito. Y ahí sí había muchos chavitos que estaban maleados porque eran mucho más pobres que nosotros. Y la mayoría estaban viciados, se drogaban ahí en el campo. A una cuadra donde te digo, había un campo de fútbol, el campo grande de fútbol soccer, donde jugaban los equipos grandes, los chavos, por decir, de 18 para arriba, de 15 para arriba. En ese campo de fútbol jugaban los grandes, entonces se hizo un torneo de niños. Un señor ahí empezó a invitar a los chavitos, a los que querían jugar en el campo, que quisieran jugar ahí, y entramos a un torneo que se llamaba Don Camilo. Torneo Don Camilo, algo así. Era un torneo como éramos como 4 o 5 equipos de fútbol. Y Cruz Azul, así se llama el equipo mío. Oye, está muy interesante, pero vamos a parar aquí porque me faltan preguntas. Ok, mi cuéntale. ¿Cómo si vieras? Durante la adolescencia, que son 12 a 20 años, la protección de sus papás era alta, dependiendo, o sea, en lo que es parte de la sexualidad, le decían como, no tengas novias ahorita, tenlos hasta tal edad, o sí, que no embaraces a sí, una siempre chava. nos dijeron, mucho cuidado con eso, o sea, hijo, fíjese bien con quién anda, o fíjese con quién se junta, o de plano si nos veían con algún chavillo ahí más león, le decían, no me gusta que te juntes con eso, no me gusta que te juntes con eso. A mí, mi papá nos regañaba, ando a la esquina, él se juntaba con un señor que era, ese amigo le gustaba mucho tomar, era muy tomador, y mi papá también. Mi papá también tomaba mucho, ¿me entiendes? Pero nos decía, mucho cuidado, nomás que lo vea con ese hijo de su. Él nos decía con las palabras, no como ahorita yo lo. Así, nomás que te vea con ese hijo de tu. Eso no está bien, ¿ok? Nomás que lo vea ahí fumando o tomando, sí. Y nos decía, pues nosotros, yo ni para cuando que dijera, ay, papá, pues usted lo hace, pues es mi papá, él sabe por qué lo hace. Yo nunca dije, papá, si usted fuma y si usted toma, ¿por qué yo no? O sea, nunca para nada. Ni tus tíos los mayores que dijeran eso, que le dijeran, papá, pues usted fuma y usted toma, ¿por qué nosotros no? Nunca, cuando lo hicimos, cuando lo íbamos a hacer, lo hacíamos a escondidas de él. Siempre procuramos hacerlo a escondidas. O sea, ahí en el barrio, cuando nos juntábamos con la racita, yo empecé a fumar a los 16 años. Fíjate, dentro de eso, para que lo veas, ahí está uno de mis vicios. Fue con el vicio con el que yo empecé. Sí. Me empecé a juntar con un chavo más grande que yo, pero es que era muy buena onda el chavo, ¿verdad? Pero nos invitaba,
él ya empezaba a trabajar, era como de unos 20, unos 4 o 5 años más grande que nosotros. Y era el hermano de un vecino al que yo apreciaba mucho, éramos de la misma edad. Entonces pues nos invitaba al cine, nos invitaba a la terraza, él nos pagaba, él cuando rayaba los sábados, él pagaba las semillitas, las palomitas o los taquitos, ¿verdad? De buena fe, o sea, bien, que corre. ¿Tuvo una era de rebeldía o alguno de sus amigos? Dependiendo a rebelarse a sus papás de por qué me quitan tal cosa o por qué me prohíben tanto. Fíjate que no, mijo, yo no. Yo no recuerdo haberme puesto rebelde con mis papás. Rebelde en cuanto a que al andar con la raza. A lo mejor ahí me comporté como un rebelde al tomar y al drogarme. De esa manera, de los 16 a los 18. Por decir. O después, porque... Pero nunca que le dijera a mi papá, no, o sea, no. Yo voy a hacer lo que yo quiera y me voy a ir a donde yo quiera, no. Nunca. ¿Y cómo eran entonces los rebeldes de su época? Los rebeldes de mi época eran los que no trabajaban, no estudiaban, le gritaban a sus papás, o les rayaban el disco, o les contestaban mal cuando les daban una orden de que hicieran tal o cual cosa. Eran varias actitudes. O sea, para mí esos eran actitudes de rebeldía. O se iban a parrandear con sus amigos y se drogaban y todo. Se drogaban y tomaban. Entonces, yo considero que esos eran los rebeldes de ese tiempo y que se peleaban también. ¿Qué tan dependiente eran sus papás? Pues yo diría que mucho. Yo nomás ahí me salía en el barrio mismo a callejear, vea, con mis amigos, con los de ahí de la cuadra, ahí mismo en la misma cuadra, a la cuadra, y no yo siempre procuraba no desbalagarme, o sea, no hacer cosas que fueran a causarme daño o que mis papás me llegaran a llamar la atención fuertemente. ¿Y a los 18 años usted ya trabajaba? A los 18, no, mijo, yo empecé a trabajar a los 16. A los 16. A los 16 estaba terminando de estudiar comercio en el colegio comercial. A los 16 me consiguió un trabajo en Tutiajuani, un trabajito en un almacén. Y anduve yo ahí, entraba de 9 a 5 por decir, y en un área del almacén donde conocía los tornillos, las tuercas y todo eso. Pero nomás duré como 2 meses. No me acuerdo si no aprendí bien o es que estaba yo por estudiar, porque yo no quería, se me hacía difícil trabajar y estudiar. Entonces como que ahí, pues a la vez me rebelé, ¿verdad? Porque ya no quise trabajar. Y nomás seguí estudiando para poder terminar el primer año. Y a los 17 ya estaba en el segundo año. Y me consiguió otro trabajo, tu tía. Y creo que fue en una de bolsas de polietileno o algo así por el estilo. Ahí tenía, a los 17, a los 18, estuve también trabajando unos 2 o 3 meses y me salí porque tuve un problema con un compañero ahí de trabajo y ya no hice nada. De los 17 a los 18 fui al campo militar, fui a cumplir con mi servicio militar y también tuve problemas para terminarlo. Terminamos 6 meses creo. Volvemos a lo mismo, a lo mejor fue en ese tiempo la rebeldía que yo traía, pero no con mis papás, sino con mi forma de hacer las cosas. A lo mejor no me gustaba cómo me hablaban en el trabajo, por eso me fui. Me salí o no me pagaron lo que yo quería y la verdad no me acuerdo. A los 18, fui a Telmex a presentar un examen. Empecé a ir a algunas otras partes a solicitar trabajo. Y de repente en un aviso de ocasión vi que telefonistas, Telmex solicitaba empleados. Y entonces fui, ya tenía los 18, sí, ya.
Ya tenía los 18 porque entré a los 19, sí, fue a los 18. Fui y presenté, fui a solicitar el trabajo y me dijeron en el sindicato de telefonistas de la República Mexicana está en tal dirección. Tienes que ir ahí a sacar tu solicitud y todo eso. Ok. Fui allí, presenté mi solicitud, me mandaron a una escuela que se llama Escuela Tecnológica para poder presentar un examen para entrar a Telmex. Y fui, presenté mi solicitud en el sindicato, me dijeron, mira, ve a tal dirección, la Escuela Tecnológica está en Félix U. Gómez y tal. Preséntate ahí con el licenciado Tijerina y llévale la solicitud y dile que vas para oficinas comerciales que acabas de recibir de contador privado. Y pues estaba fresquecito, así que sabía de todo eso. El 18 a los 19 ya. A los 19 me entré. Entonces, ¿qué fue lo que estudió para trabajar? Contador privado. ¿Contador privado? Sí. Terminé, te digo, presenté mi examen y al año siguiente me hablan de Telmex. Okay. Entre los 19. A partir de los 20 años, ¿cuándo se casó? Fue un desmadre. No, ¿cuándo se casó? Perdón. A partir de los 20 años sí ya empecé a revelarme. No, pues ya. ¿Cuándo se casó? A los 19 años entré a Telmex, a los 20 años empecé a andar con tu tía, 20, 21 años, algo así, y a los 23 nos casamos. ¿Y usted, desde que empezó con mi abuelita, ya tenía pensado casarse y tener hijos? No, porque tuvimos, nos andábamos de novios simplemente, pero nunca hablamos de casarnos, ¿verdad? Pero y conforme pasaba el tiempo, pues sí, decíamos que a ver si nos casábamos, ¿verdad? Porque estábamos bien chavos, sí. 18 y 15, algo así. Y entonces, pues nos divertíamos, nos íbamos al cine, nos íbamos a la iglesia, íbamos a los bailes. O sea, una relación así muy bonita y de mucho respeto, porque yo la veía allá con su mamá en su casa. Iba y la sacaba de ahí, iba y la invitaba a salir, iba y le hablaba con mi suegra y me invitaban a cenar, así como tu papá que de repente venía. Me invitaban a cenar o a comer, me hablaba con mucho respeto, la señora, siempre muy respetuosa. Mi flaca hice el noviazgo y nos juntábamos ahí con toda la raza, sus hermanos eran mis amigos, todos sus hermanos fueron mis amigos en ese tiempo, ya después ya no. Cuando les tumbé la hermana, pues ya no. Los convertí en mis enemigos. Entonces usted tenía la libertad de tomar las propias decisiones con quién casarse y con quién hacer su vida. Sus papás nunca le prohibieron. Mis papás no me dijeron, cásate con esto, porque me gusta esto, porque me gusta lo. O sea, no. Ni me escogieron novia para nada. Que me dijeran, cásate con la esquina, está muy buena, está muy guapa, tiene dinero sus papás. O cásate con la de la otra cuadra, fulanita de tal, es muy buena muchacha, mira. O sea, no. O sea, tu abuelita Mariquita nunca me hizo. Supo que andaba con la flaca, dijo, pues es que está muy chiquita, y es tu novia todavía, que no sé qué. Sí, mami, pero se las empezaron a ganar. O sea, y tu abuelito José la quería mucho, la hablaba con mucho respeto, ¿verdad? Y de repente cuando al año o más yo orgueo, ¿cuánto tiene ya de novio? No, pues tanto. ¿Y piensas casarte? Me dijo, sí. Pues claro, no sé, mami. Yo cuando me preguntaba a mí solo, yo le decía, pues no sé, mami, pero ahí andamos. Ya tenía yo 2 años en Telmex. Dije, pero si ella quiere, pues ¿por qué no? Y ni ella tampoco me preguntaba, ¿no? Pues entonces no. De repente un día la suegra me pregunta, ¿verdad? Oye, compadre, no se van a casar, no sé, no piensan casarse. Creo que nos llevó allá a Saltillo, eran las tías, las caldufas. Le digo, no, pues a lo mejor, a ver cuándo. Pero llegamos a los 4 años de novia, 7-4. Vamos a ir a la adultez, 40 a 65 años. ¿Usted cuántos cambios ha sentido de usted joven a su usted actual en su cuerpo? ¿En mi cuerpo? ¿Cuántos cambios? Ya varios. Sean físicos o psicológicamente. Físicos, psicológicos. Yo siento que un cambio fuerte fue mi conversión al catolicismo cuando decidí ser ministro.
cuando me invitaron a la iglesia, yo siento que ese fue un cambio bastante fuerte porque me ayudó a combatir los vicios. En ese periodo, a partir de que yo decidí y acepté ser ministro, empecé a dejar de tomar. Mi primera renuncia fue el alcohol y pude combatirlo con mis compañeros de trabajo que se burlaban de mí. O sea, pude superar eso, esa burla y esa crítica de que, ay, padrecito, no quiere tomar porque le pega al padrecito allá en la iglesia, o sea, o porque lo castiga Diosito. Sí, o sea, se burlaban de mí. Y lo mismo hicieron, primero mis compañeros de trabajo, en ese proceso de conversión en el 98, y luego mis cuñados y mis hermanos. Bueno, uno de ellos, el que se juntaba conmigo. Cuando ya les dije que ya no podía tomar. Ya no quería tomar. ¿Cambios físicos? Físicos, cuando me creció la panzota, por andar de catarrín, o sea, no, porque pero ya no era catarrín, fue hasta ahora, o sea, ¿por qué me creció la panza? Por tragón, ¿verdad? Pues ya no tomaba, ¿no? En todo caso, el cambio, bueno, ese sí fue un cambio, pero fue en un proceso ya de estando de ministro, lloro de tanto que la coca, exacto, sí, porque dejé de tomar, dejé el cigarro. Se suponía que la cerveza y el cigarro es muy difícil que engordes. O sea, no sé lo que provocan, ¿verdad? Pero eso sabía yo, que el que fuma es muy difícil que engorde. Entonces, dejé de fumar, yo digo que ahí fue donde empezó a crecer la panzuca y luego echarle a la coca. O sea, cambié la coca por la Tecate y por la Cantarma, por las cervezas que tomaba en mi tiempo. Eso fue un cambio. Aparte de físico, ¿ah? Sí. Aparte de su trabajo, ¿tuvo un trabajo que no sea profesional? No, fue el único. ¿Fue el único? Fue el único y así se vio como un trabajo profesional. Aunque no terminé una carrera, yo hubiera querido ser un licenciado o ser contador como tu papá. O sea, más que nada eso. O sea, como que me quedé con ganas de ser licenciado o contador, porque me gustaba esa área. O licenciado en Derecho, en abogacía, según yo, para de abogado, ¿verdad? Pero puro pájaro. Perdón. Me quedé con ganas. ¿Por qué? Por lo que mismo. Empecé a trabajar, empecé a entrarle a la pachanga con los amigos, primero con mis cuñados, por eso también se hizo largo el proceso de casarme, porque pues, iba a ver a mi novia, iba y la dejaba, le iba al cine, le iba a la iglesia y luego ya iba con sus hermanos a los fines de semana. Entonces fue con los que empecé a tomar en serio. Y luego ya los de Telmes también se involucraron también dentro de mi proceso de vicios. Y con unos me iba en fin de semana y con los otros entre semana. O sea, sí estaba fuerte el vicio. Gracias a Dios no me pasó nunca un accidente trágico. Nunca en eso. Porque aparte lo mezclé con el fútbol. Sí. O sea, con los de Telmes, no, pues no, con los dos. Dentro del proceso de pachanguería y todo eso, también jugué soccer. Aún casado, desde el 72 antes de casarme y después de casado, lo seguí practicando en Telmes desde el 72, que me casé, hasta el 80 y tanto, 84 por ahí. Y aquí en la familia, con los cuñados y primos, un equipo que formamos que se llamaba la familia Catarina, porque éramos borrachos todos. Pero nos juntábamos aquí y todo ese tiempo, pues era pura pachanga, pura diversión. ¿Entiendes? ¿Usted alguna vez imaginó su vida actual cuando era joven? No, mijo, para nada. Ni la actual, ni lo que estoy viviendo ahorita. Ni el hecho de que, o sea, de lo que me pasó. No. Yo nunca pensé que me iba a tener que operar de la columna y de la cadera en un mismo año, en un mismo tiempo y con tanta valentía. Yo no pensé que lo fuera a aceptar. Será porque ya estaba bien entregado a Dios en la iglesia, ¿verdad? Le sacaté más ahora a esto que a cuando la operación de la columna. Y ahora, ¿qué dijimos? ¿Qué cambio? ¿Qué era de los cambios? Que era uno de los cambios de cómo pasó mi vida antes con la de ahora. Sí. Que si había pensado llegar a esta. No. Ni pensaba en jubilarme.
Yo todavía no sabía lo que era una jubilación hasta el 98 que empezaron algunos compañeros a decir ahí que, oye, fíjate que ya tenemos 26, 28 años, a los 31 ya nos pueden jubilar. O sea, a los 25 años se empezó a hablar de jubilación ahí. Yo tenía 75, yo tenía 35, 45 años, cuando se empezó a hablar de eso, 45, 46 años. Ya andaba yo enrolándome acá, porque en el 98 entré de la escuela, salí bien padre de la escuela, del trabajo y me iba a la iglesia. Ahora vamos con la vejez, que es de los 65 a su actualmente. ¿Usted se ha sentido solo o sola en estos años? A veces, mijo. Sí, a veces, pero precisamente es cuando, ahorita con mi enfermedad, ahorita con esto, esto sí me ha hecho sentir solo de repente, pero es porque cuando se queda la casa sola realmente, cuando ustedes se van y ya nos quedamos nomás nosotros tres, y ¿cómo se dice? ¿Cómo diría Mateo? Literalmente me quedo solo, aún con mis dos viejas que están ahí, o sea, con tu abuelita y tu tía que me cuidan. Sí, de repente me siento acá a ver la tele o me vengo al sillón y sí me siento solo de repente, pero luego me pongo a rezar, o me duermo o me pongo a rezar y eso me hace agarrar gas otra vez. Por eso rezo todos los días. Y ahora le fallé a mi Señor porque allá con mi hermano, ya no quise decirle que me buscara una de las liturgias, de las de él, porque la mía la había mandado con tu papá, con ustedes. Y ya no quise, y esa semana me la pasé nomás rezando Padre Nuestro y Aves Marías en la mañana y en la noche, ya para levantarme y al acostarme. Pero me faltó la liturgia. Y con el pretexto de que como ya no le llegó la letra, pues ya no quise que la buscara. Sí. Y él siempre lo veía yo así como que no. Terminábamos de almorzar y luego me decía, vamos allá afuera, vamos a caminar. O ¿cómo ves? ¿O qué vas a hacer? O sea, o vemos la tele, ¿quieres ver algo? O vamos a platicar, pues vamos a platicar. Vamos al patio, vamos, está muy fuerte el sonoro, mejor vamos a ver la tele. Póndele ahí, ve lo que quieras, me decía. O si quieres, búscate una película o pon el noticiero. Y a veces ya para las 11 o 12, que era cuando yo me ponía a rezar después de almorzar, ya estaba yo ahí platicando con él, viendo la tele o andábamos allá en el jardín, sí. En el jardín viendo los árboles y acordándonos, platicando de todo, y era un rebane porque nomás nos empezábamos a platicar y a reír porque nos acordábamos de muchas cosas, y lo que vivimos del proceso de él también. O sea, no te platiqué del 6-7 al que él se fue, o sea, cómo sentí yo la falta de un hermano mayor. O sea, lo sentí así tanto que, como quiera, no dejaba de pensar en él y de tratar de hablar con él. O sea, por eso le digo yo, por eso hay tanta unión, porque tú y yo nunca dejamos de comunicarnos. Porque si no nos escribíamos al principio, en los primeros años, le dije, tú y yo hablábamos por teléfono. Sí. Cuando no te hablaba de mi casa, te hablaba de la oficina, al grado que un jefe me llegó a cancelar llamadas que le hacía a mi hermano. Cuando supo que era por un hermano, digo, Rafita, tú sigue llamando a tu hermano las veces que quieras. No me tienes que pedir permiso. Y no me cobraban un 5. Me las cancelaban en el recibo donde se facturaba. Y entonces eso también me daba gusto disfrutarlo con él. Y le digo, es que tú y yo nunca perdimos contacto prácticamente, y ahora después del ministerio como que se estrechó más la mano, porque al momento de entrar yo de ministro como que me comunica todavía más con él, sí. Porque él ya era diácono. Y yo viví lo de su ministerio allá una vez que fui. Sí. Una vez que fui y él empezaba a ser ministro, me llevó, fuimos a misa y luego me llevaba a la comunión a varios enfermitos de ahí. Como que eso me inspiró y a mí me dio por hacer eso también. Porque como al año o a los 2 años de que regresé de allá, de ir con él a visitar a los enfermos,
Como a los 2 años yo entré aquí. Ya andaba yo, ya iba yo a la iglesia y todo. Así es. ¿Hubo una cosa que usted tuviera querido hacer cuando estaba joven y no pudo? Pues no me acuerdo. La verdad, una cosa importante que hacer o un gusto. Un gusto. No hice. Bueno, o sea, me quedé con ganas de comprar un Mustang. Como que era más bien un gusto. O un anhelo, y todavía lo vi una vez que fui con él al centro. Le dije, es el Mustang 70 que quiero. Dice, digo, no me lo podrás regalar. Era el clásico y estaba en un lote de autos. Y digo, si pudiera te lo regalaba, manito, pero ahorita no tengo, o sea. Creo que fue como en los 98, por ahí, ya era ministro. Y andábamos en el centro paseándonos, cuando todavía podíamos caminar y pasear. Andaban las señoras de compras y él y yo íbamos caminando acá por una parte de ahí del centro del café, ¿cómo se llamaba? Ese café bonito que estaba ahí en el centro de la ciudad. Okay. Ya, okay. Globo. Ese mero. Entonces, él dice, ¿sabes qué? Me gustaría comprar un Mustang, ¿tú cómo ves? No, son caros. El detalle es que aquí pues necesitas llevártelo y lo puedes regularizar. Digo, no, es que ahorita sí sale muy cara la regularizada. Entonces, haz de cuenta que te puedo decir que me quedé con ganas de eso. Pero ayer estaba platicando, pero ¿te acuerdas cuando compré un Cutlass? De ese no me quedé con ganas. Cutlass sí era. Y ese lo llevé y él lo llevó a ver en el 94. ¿Cuál fue la mejor etapa o el mejor momento de su vida? De mi vida. Creo que el día que me jubilé. El día que me jubilaron, porque no me la esperaba. O sea, quiero decir, ya desde un año ya me han dicho. Digo, en cuanto a etapas, podría decirse que sí, porque ya tenía un jefe que ya me tenía harto. Y si no hubiera aguantado yo, ya por gracias a Dios ya era ministro, ya tenía 3 años de ministro. Sí. Entonces eso me ayudó mucho porque yo rezaba mucho. Yo rezaba mucho y le pedía por él. Y le decía, por favor, ilumíname para que pueda soportar sus actitudes y comportamientos y sus regaños y sus burlas, o sea, sus críticas, o sea, me cambiaba de un lugar a otro como le daba su gana, me mandaba a la calle a contratar teléfonos en la calle, pudiendo mandar a otros más nuevos, y yo era ya de los más viejos. Entonces, lo sentía así como, no porque no me dieran la perfección del viejito, de que, porque es el más viejo, hay que tenerle, ¿cómo se dice? Cierta consideración. No, él le valía y llegaba y órale, vámonos a tal parte, y luego íbamos a puras colonias bien conflictivas, donde nos asustaban los chavos, que podían ser pandilleros o ratas que nos podían robar. Sí. Estas son preguntas, no es en base a etapas, sino pregunta algo así de, por ejemplo, ¿qué opinas sobre la muerte? Ay, Diosito santo. La muerte, yo no quiero hablar de la muerte. ¿No? Yo opino que no debe de existir la muerte, aun cuando creo en Dios, porque Dios dice que tenemos que morir, ¿verdad? Yo digo que no, porque debemos de seguir viviendo todos, que nunca se muriera nadie, y menos de nuestra familia. Yo como quiera siento que es triste, o sea, la muerte para mí es una situación muy dolorosa, o sea, es una etapa de tu vida que termina, o sea, termina con tu vida, hasta aquí llegaste, hasta aquí llegaste, se te acabó el plazo, entonces a mí no me gusta. Yo estoy en contra de la muerte, pero la he sentido, la sentí este tiempo.
Y hubo ocasiones en que no lo deseaba, pero le dije, Señor, si ya no tengo otra cosa que hacer, pues mándame. Estoy dispuesto a todo. Le dije, al cabo ya hice todo lo que pude hacer por mis nietecitos. Ya me permitiste disfrutar una jubilación hermosa y un servicio de ministro en la iglesia también esplendoroso. O sea, ya me permitiste disfrutar muchas cosas y si hasta aquí llego, tú sabes, solo nomás concédeme la fortaleza necesaria para poder aceptar tu voluntad. Muchas veces vine y le rogué y le pedí que no, pero que si no me quedaba otra alternativa ya, pero ya no quería que me internaran, ya no quería que me curaran, ya no quería que me hicieran nada. Y luego cuando supe lo de tu tío, le dije, ahora quiero que me des chance de ir a ver a mi hermano. Si me quedo en el intento, me quedo. Pero dame chance de ver a mi hermano porque sé que está más enfermo que yo y no sé cuánto tiempo nos quede. O sea, a lo mejor él, a lo mejor yo. Pero si dices que ahorita, lo acepto, Señor. Pero para mí, no para nadie más de mi familia. Yo para mí. Digo, si yo ya no tengo nada que hacer aquí, Señor, ya no sirvo de nada, ya no más mortifico a mi esposa y a mis hijos, mándame donde tienes que mandarme, Señor. Lo acepto. Si aquí me dejas dormido un día, si aquí estoy un día dormido y no despierto, si aquí sentado en un sillón me quedo, que sea tu voluntad y no la mía. Así es. Y ya, por último la pregunta, ¿qué consejo me darías que te hubiera gustado que te dieran? ¿Qué consejo te daría? Que por favor busques la manera de cambiar ahorita, de una vez, todo lo que te pueda hacer daño más adelante. O sea, tus actitudes y comportamientos, sobre todo la obediencia y respeto para con tus papás. O sea, que no te rebeles y que por favor trates de entender que todo lo que dicen, todo lo que hacen, lo hacen por ti, por tu hermano. O sea, lo que te pueda decir tu papá o tu mamá no son malos, nunca van a ser malos consejos, ni van a ser el hecho de quererte, quiero que hagas esto porque yo digo, ¿me entiendes? Que no lo sientas como imposición y que sientas que te están dando la libertad de estudiar, tu estudio. Pero si te dicen, oye, mi hijo, es que se me hace que te queda mejor esto, ok, acéptalo como comentario, pero siempre trata de entender que si te dice algo, se te comenta algo, o se te dice, papá, esto no por esto, no lo hagas así porque te vas a lastimar, no lo hagas así porque no, o sea, trata de aceptar siempre los consejos y correcciones de sus padres. ¿Me entiendes? Muchas gracias. Aquí terminamos la entrevista. Bien.